Bienvenidos al canal Crasmoto. Tras una larga y forzada pausa, les presento el primer gran reportaje en el canal. Y vamos a hablar con ustedes sobre motocicletas destinadas a las fuerzas del orden. ¿Dónde y cuándo fue que por primera vez un vehículo de 2 ruedas con motor en el chasis entró al servicio? ¿Qué motocicletas utilizaba la milicia soviética? ¿Por qué en la época de la Gran Depresión, las Harley estadounidenses en Detroit y Chicago estaban equipadas con placas blindadas? ¿Por qué la tecnología de BMW es tan popular en las dependencias de muchos países? ¿Y cómo los gendarmes franceses arruinaron el proyecto de la motocicleta popular con motor Citroën? Sobre todo esto y mucho más sabrán en este episodio. Los invito a escuchar unas palabras sobre las motocicletas policiales. Va a estar interesante. Queridos espectadores, antes de empezar, quisiera compartirles algunas palabras personales. Temas como este requieren un esfuerzo considerable para recopilar información, escribir el guión, grabar la voz, editar y hacer la postproducción. En esta etapa, lo más gratificante es ver la reacción del público y el rápido aumento de las vistas una vez que el video está publicado. Pero no todos los videos similares corren la misma suerte. Por ejemplo, el episodio detallado sobre la carrera de motos en la isla de Man se estancó tranquilamente en 33,000 vistas. Así que hagamos un trato. Si creen que el episodio es informativo, útil y de suficiente calidad, no duden en compartirlo con sus amigos y conocidos, a quienes les interese y no les sea indiferente la tecnología de 2 ruedas. Gracias. Las primeras motocicletas surgieron a finales del siglo XIX. Al inicio, como toda novedad, eran prototipos y modelos experimentales con 2 tareas principales: comprobar las cualidades de manejo y sondear la actitud de la sociedad, si la sociedad estaba lista para esta novedad o no. La primera motocicleta producida en serie en la historia fue la Hildebrandt Wolfmüller, cuya producción entre 1894 y 1897 fue organizada por los alemanes, los hermanos Heinrich y Wilhelm Hildebrandt y Alois Wolfmüller. La aparición de otras compañías que producían motocicletas en serie no se hizo esperar. En los primeros años del siglo XX, las compañías de motocicletas surgían rápidamente. La motocicleta, hija de la era del progreso, ganaba cada vez más popularidad. Dejando de lado la tecnología de 2 ruedas, recordemos la historia de los órganos del orden público, en que se desplazaban los severos agentes de policía en el siglo XIX. En su mayoría, se desplazaban a caballo de manera individual. También se utilizaban diversos tipos de carruajes tirados por caballos para el traslado del personal o para transportar a los infractores de la ley. El siglo XIX es la era del vapor, simbolizada por la locomotora de vapor, que también representa los inicios del siglo XX, y la policía también utilizaba vagones de tren para escoltar a los prisioneros o para transportar cargas valiosas y armas. A finales del siglo XIX, la bicicleta gana popularidad. Es un aparato cómodo y poco exigente para patrullar en la ciudad y zonas rurales. Y más o menos en ese mismo periodo aparecen los automóviles y las motocicletas. Y las autoridades del orden público, que por cierto sí tenían dinero, no pudieron ignorar las novedades técnicas, que les permitirían cumplir con sus deberes de manera más fácil, rápida y cómoda. No es exactamente sobre el tema, pero ¿saben dónde y cuándo un automóvil entró por primera vez al servicio de la policía? Esto ocurrió en Akron, Ohio, Estados Unidos, en 1899. Este automóvil de 4 ruedas con motor eléctrico se utilizaba para patrullar. Este carruaje alcanzaba una velocidad de hasta 26 km por hora y tenía una autonomía de 48 km. El primer conductor fue Louis Müller, y la primera tarea consistió en recoger a un borracho de las calles de la ciudad de Akron. En cuanto al primer uso de la motocicleta en el servicio, la mayoría de las fuentes prefiere otorgar el primer lugar a la marca Harley Davidson.
En 1908, el Departamento de Policía de Detroit adquirió oficialmente un lote de 4 motocicletas de esta compañía. Ese mismo año, el Departamento de Policía de la ciudad de Evanston, en el estado de Illinois, adquirió una motocicleta Excelsior Henderson para patrullar. En 1909, varias divisiones utilizan motocicletas Indian. Según otros datos, la primera motocicleta en servicio fue una Indian. El vehículo de 2 ruedas diseñado por Hedstrom y Hendy fue adquirido por la policía de Nueva York en 1907. Los agentes vieron en la motocicleta una valiosa herramienta táctica que les daba ventaja en la lucha contra el crimen gracias a su velocidad y movilidad. Pronto, otros departamentos de policía en todo Estados Unidos siguieron este ejemplo y comenzaron a adquirir vehículos de 2 ruedas. Esto permitió a los fabricantes de motocicletas ganar dinero con los contratos gubernamentales y mejorar su situación financiera. La primera patrulla motorizada oficial, como una estructura separada, fue organizada en Berkeley, California, en 1911 por el jefe de policía Augusto Vollmer. Aquí en Berkeley se establecieron por primera vez los requisitos para la formación de los motociclistas policías, y las motocicletas Harley-Davidson y Indian fueron equipadas adicionalmente con alforjas de cuero para transportar los objetos necesarios para el servicio. Sin embargo, miren cuál es la situación. Es posible que antes de la entrega de la Indian en 1907 al Departamento de Policía de Nueva York y de la primera Harley en servicio en 1908, algunos agentes de la ley de manera privada usaban motocicletas personales. Los policías usaban motocicletas principalmente para hacer cumplir las reglas de tránsito y como vehículos de escolta. Desde el inicio, se exigía que la tecnología en servicio, principalmente la motocicleta, tuviera buenas características dinámicas, para poder perseguir con éxito cualquier vehículo existente en la carretera y llegar rápidamente al lugar designado. Por eso, la elección de la policía, tanto antes como principalmente ahora, recae en vehículos de gran cilindrada y potentes. Ya al inicio del uso de motocicletas por parte de las fuerzas del orden, quedó claro que el personal necesitaba entrenamiento en conducción extrema, así como capacitación en el mantenimiento y reparación de los vehículos. Poco a poco, los requisitos se ampliaron para equipar la motocicleta con equipo específico. Actualmente, esto abarca señales sonoras especiales, señalización luminosa, equipos de foto, video, radio, navegación, etc. Probablemente el invento más temprano, aparte de las alforjas de cuero para la motocicleta patrulla, fue el fijador de la aguja del velocímetro. ¿Cuál era su función? El policía, al perseguir a un infractor de velocidad, igualaba la velocidad del vehículo patrulla con la del vehículo civil y fijaba la lectura del velocímetro. Y después de la detención, con base en la lectura de la aguja, se podía presentar algo como esto. Mira, ibas como loco por la carretera a 40 millas por hora. Tendré que levantar un acta y tendrás que pagar una multa. Uno de los inventos tempranos fue una señal sonora especial con accionamiento mecánico. En estas imágenes vemos uno de esos dispositivos. Se activa de forma similar a una dinamo de bicicleta desde la llanta de la rueda. Después de Estados Unidos, las motocicletas empezaron a aparecer y desaparecer en la policía de otros países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, etc. Primero en los países técnicamente más avanzados. Por ejemplo, en Francia esto sucedió en 1910 y en el Reino Unido oficialmente en 1921. Y más tarde, incluso países que no tenían su propia producción de motocicletas las valoraron debidamente. He aquí un espectáculo de la motopolicía en México en 1937 o en Australia a mediados de los años 30. Aquí, saben, otro criterio bastante importante para el uso de motocicletas era el clima. En lugares donde el invierno era realmente fuerte, con nieve y buenas heladas, o no existía en absoluto, o era muy corto, el uso de la motocicleta en el servicio estaba justificado. En los países donde la mitad del año es invierno, era preferible el automóvil o el buen y viejo caballo, que en condiciones de medio metro de nieve superaba en capacidad de paso a la tecnología motorizada. Otro criterio importante que influye en qué tipo de tecnología se utiliza en el servicio en tiempos de paz es la situación económica del país en un periodo determinado. En resumen, la motocicleta es más económica que el automóvil debido a que requiere menos materiales y mano de obra para su fabricación. Por ejemplo, en la Europa de la posguerra a finales de los 40, en los 50 y principios de los 60, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la posguerra, etc.
La motocicleta estaba muy usada en el servicio de los órganos de asuntos internos y el orden vial. Incluso había motos para los bomberos, de las que algún día hablaremos. En este capítulo abordaremos la historia de las motocicletas policiales en Estados Unidos. Quizás la página más destacada en la historia de estos vehículos al servicio de la policía. Como se mencionó antes, fue en Estados Unidos donde un vehículo de 2 ruedas entró en servicio por primera vez. Indian en Nueva York en 1907 y un año después Harley Davidson en Detroit. La primera década del siglo XX en Estados Unidos marcó el inicio de la producción masiva de automóviles. Por esto hay que agradecer a Henry Ford y sus métodos de ensamblaje en cadena para automóviles. Gracias a este enfoque, el automóvil dejó de ser un artículo de lujo. Cuantos más modelos de Ford se producían, más baratos se volvían. Así, el Ford Modelo T, en los años 1908 a 10, costaba entre $825 y $850, y en 1917, solo $350. El incremento de vehículos en las carreteras fue una locura. Aquí tienen las cifras para que lo entiendan. El parque total de camiones y automóviles en Estados Unidos creció de 8.000 en 1900 hasta 1.258.000 en 1913. Como resultado, también hubo un aumento significativo en las infracciones de tránsito, exceso de velocidad, accidentes y muertes en las carreteras. Y para influir de manera positiva en la situación, las autoridades decidieron ampliar el personal de la policía de tránsito y motorizar masivamente las divisiones. En la década de 1910, la cantidad de motocicletas en servicio aumentaba rápidamente, y no solo eran modelos de las 2 marcas estadounidenses de motocicletas más conocidas por el público. A inicios del siglo XX, en Estados Unidos, había muchos fabricantes de vehículos de 2 ruedas, pero la mayoría no sobrevivió a la Gran Depresión. En los garajes de los departamentos de policía se podía encontrar vehículos de A, C, I, Excelsior, Pierce, Henderson y así sucesivamente. A los policías les encantaban los motores de 4 cilindros en línea de Henderson. Era una máquina sólida y muy confiable, 968 centímetros cúbicos, 7 caballos de fuerza y en los primeros modelos, una distancia entre ejes increíblemente larga de 1.650 milímetros. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Al principio, Estados Unidos quería mantenerse neutral, pero después de varios eventos, el Congreso le declaró la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Estados Unidos amplió de inmediato la escala de la ayuda económica y naval a los aliados y comenzó a preparar un cuerpo expedicionario para entrar en combate en el frente. La industria proporcionó una cantidad considerable de motocicletas al ejército y después de la guerra, muchas de las mototécnicas restantes fueron entregadas a la policía. Ahí todavía sería útil, porque se avecinaba una guerra contra el bandolerismo. En la historia de Estados Unidos hubo un periodo llamado la Ley Seca, que duró desde 1920 hasta 1933. ¿Acaso la gente dejó de beber durante la prohibición? Claro que no. La prohibición era eludida de todas las formas posibles, desarrollándose el contrabando de alcohol en ese periodo. El alcohol se producía clandestinamente, se introducía ilegalmente desde el extranjero y grupos armados controlaban todo ese proceso ilícito. Y del otro lado de las barricadas estaban los policías. Era una verdadera guerra, y en los puntos más conflictivos del país se podían ver motocicletas policiales como estas, con escudos blindados tanto para el conductor como para el pasajero del sidecar. Así de serio era todo. Además de la lucha rutinaria contra el crimen, también había lugar para hazañas heroicas. Por ejemplo, los oficiales del motopatrullaje Thornton Edwards en una Indian y Stanley Baker en una Harley Davidson estaban de guardia la noche del 12 de marzo de 1928, cuando California fue azotada por uno de los desastres naturales más terribles en la historia de Estados Unidos. Poco después de la medianoche, la recién construida presa de Santo Francisco colapsó a 36 kilómetros río arriba del río Valencia. Una devastadora corriente de agua se dirigió directamente hacia el pueblo de Santa Paula. En el departamento de policía local se enteraron del peligro inminente poco después del colapso de la presa. Thornton y Baker pasaron 3 horas recorriendo todo Santa Paula en motocicletas, informando a los habitantes sobre la evacuación de la ciudad. Según la leyenda, la motocicleta de Thornton tuvo que ser reparada porque esa noche él tragó mucha agua. Gracias a la labor de estos 2 oficiales, se logró evacuar a muchos habitantes y reducir significativamente el número de víctimas. También por lo curioso, hay un video de los años 1920
donde se ve una motocicleta con una jaula en el sidecar. Un policía detiene a un infractor en un automóvil, lo arresta y lo lleva a la estación, en esa misma jaula. Esto es una puesta en escena humorística. Es evidente que las rejas son de utilería y la sillita blanca fue tomada de la terraza más próxima. Además, no hay lógica. El detenido en la jaula puede interferir con el agente del orden en el manejo del equipo y robar las llaves o el arma reglamentaria sin mucho esfuerzo. No desearía que ninguno de ustedes, buenas personas, en sus cómodos asientos, reciba una citación. He conducido mi motocicleta justo al centro de esta pantalla. Según los datos de la compañía Harley y Davidson, para finales de la década de 1920, más de 3.000 departamentos de policía y organismos gubernamentales utilizaban motocicletas de esta marca. La Gran Depresión de 1929 golpeó fuertemente a los fabricantes, las ventas caían cada año y muchas empresas dejaron de existir. De hecho, después de la crisis, solo sobrevivió la gran tríada de fabricantes de motocicletas de Estados Unidos, Excelsior, Indian y Harley Davidson. Estos últimos lograron mantenerse a flote gracias a un marketing agresivo de sus motocicletas en la policía y en instituciones gubernamentales, así como participando en campañas de seguridad vial en el país. Por cierto, en ese periodo los policías utilizaban activamente no solo los modelos de 2 ruedas de Harley y las versiones con sidecar, sino también el triciclo Cervica, que apareció en 1931. El patrullero estadounidense promedio a principios de los años 30 recorría alrededor de 100.000 kilómetros al año en cualquier clima en su motocicleta de servicio. Además, en esa época, las carreteras no tenían pavimento de alta calidad. Caminos de tierra, lodazales, baches y otros sueños de un endurista dominaban en el 80% del territorio del país. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las Harley policiales solían pintarse de azul oscuro y desde 1951 en un gris oscuro plateado especial. La Segunda Guerra Mundial fue relativamente favorable para Harley Davidson, ya que lograron crear la motocicleta militar más simple y confiable. La WLA-42 a Indian no le fue tan bien, y para 1953 ya habían quebrado. En los años 50 y 60, Estados Unidos experimentó un auge económico. El tema de la delincuencia era algo más sencillo que en los años 20, pero no desapareció y la situación en las carreteras incluso empeoró. El número de participantes en el tráfico, el volumen de los motores y la velocidad aumentaban constantemente, y con ello, también el número de accidentes y muertes. Los jóvenes, con acceso a la tecnología, avivaban la situación. Los jóvenes en cualquier lugar y tiempo son similares, solo requieren un pretexto para competir como en velocidad. Y la juventud estadounidense tenía a su disposición muchos cacharros y autos viejos, en los que organizaban carreras y competencias por todas partes. Por supuesto, para esto no iban a una pista o estadio, sino que hacían todo en las carreteras de uso común. A los motociclistas patrulleros se les encomendaba la misión de prevenir accidentes, controlar los límites de velocidad y dispersar todo tipo de reuniones de corredores callejeros. Con este objetivo, en muchas ciudades se formaron escuadrones especiales de motociclistas. Por lo general, recibían nombres bastante sencillos, Traffic Enforcement o unidades motociclistas, pero en algunas ciudades elegían nombres realmente llamativos. ¿Qué les parece, por ejemplo, Pittsburgh Hot Rod Squad? El más famoso entre los escuadrones era el Tennessee Yellow Jackets. Los policías conducían Harleys pintadas de un color amarillo brillante, con calcomanías amarillas adicionales en los parabrisas, junto con el marcado policial habitual. Los oficiales vestían botas de motociclista negras de cuero, pantalones negros con una franja amarilla, una camisa amarilla con solapas de bolsillo negras y una corbata negra. Dependiendo del clima, usaban una chaqueta amarilla con ribetes negros. La división Tennessee Yellow Jackets existió solo durante 6 meses y fue reorganizada, pero dejó una impresión imborrable. Los oficiales que sirvieron en ella continuaron usando el uniforme especial y utilizando motocicletas amarillas durante varios años, y muchas otras divisiones copiaron este estilo. La imagen de un policía en una Harley se volvió un ícono del estilo estadounidense, un símbolo de la época. Y hasta mediados de los 60, nadie podía imaginar que ellos conducirían vehículos de fabricación extranjera. El monopolio, de hecho, del único fabricante de motocicletas en el mercado interno lo había mal acostumbrado. Las innovaciones técnicas se implementaban de manera extremadamente lenta y perezosa, y varias marcas extranjeras lograron superar a Harley Davidson en muchos aspectos. En los años 60, las motocicletas de la compañía B&B
llegaron a Estados Unidos y pronto comenzaron a desplazar a Harley-Davidson en el servicio. La empresa italiana Moto Guzzi comenzó a producir motocicletas V-Twin de gran cilindrada en la segunda mitad de los años 60, que se volvieron muy populares entre los policías y fueron adoptadas para el servicio en California. Y además, en el horizonte ya se asomaban los japoneses. Ellos estaban entrando con confianza al mercado de Estados Unidos. Y tan pronto como la gran cuarteta japonesa presentó modelos con un buen cilindraje y potencia, empezaron a interesar a las fuerzas del orden. La participación de las motocicletas japonesas en la policía era insignificante hasta los años 70. Algunos de los primeros modelos adaptados para la policía fueron la Honda CB450 y la Honda CB750. A las motocicletas de serie les instalaron equipamiento policial especial. Una sirena potente, un par de luces estroboscópicas y un portaequipaje para colocar la radio y un kit para situaciones de emergencia. Sin embargo, ya para finales de los 70 y principios de los 80, los japoneses desplazaron significativamente a Harley-Davidson y BMW en el ámbito de seguridad pública. En 1975, Kawasaki lanzó un kit especial para el modelo Z1900 que lo convertía en una motocicleta policial. Y después empezaron a producir modelos de serie para los departamentos de policía. Todos estaban equipados con parabrisas, maletas laterales, luces intermitentes, sirena y radiocomunicación. El modelo más popular fue el lanzado en 1982, Kawasaki KZ1000P Police, también conocido como KZP. El modelo se fabricaba en la planta de Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Con cambios menores, todos para la máxima unificación, el modelo se produjo hasta el año 2005. En el oeste de Estados Unidos, los policías preferían Kawasaki, mientras que en el este optaban por las Harley tradicionales. Las BMW se distribuían de forma relativamente uniforme en ambos lados del país. En la última década, se ha observado un resurgimiento en la popularidad de Harley-Davidson en el servicio. Si en los años 90 solo había motocicletas de esta marca en 400 divisiones policiales de Estados Unidos, hoy en día están en servicio en 3.400. Esto se correlaciona con la introducción de nuevas tecnologías en las motocicletas de la marca estadounidense, el aumento de potencia y velocidad y la mejora en la manejabilidad. Hoy en día, casi el 80% de las motocicletas policiales modernas en Estados Unidos son Harley. En cuanto a la tecnología extranjera, hoy en día en los departamentos de policía se pueden encontrar Kawasaki Concours 14, adoptadas desde 2009 en dos versiones: Concours 14 P y Police 1400, Enforcer BMW R 1200 RT y Honda Sport Touring 1300. Sin embargo, los concesionarios de Kawasaki dejaron de fabricar nuevas Concours 14P después de que una serie de fallas en el sistema eléctrico sacaron de servicio 268 motocicletas para reparación. También se puede encontrar una pequeña cantidad de equipo Victory en los garajes de la policía. En particular, en el departamento de Daytona Beach, estado de Florida, hay una cierta cantidad de motocicletas Yamaha y Moto Guzzi modelo Californian 1400 y Norge 1200. En la última década, se ha observado una tendencia a la introducción de motocicletas eléctricas en el servicio. Alrededor de 100 departamentos, ahora tal vez un poco más, han comenzado a utilizar motocicletas eléctricas cero. ¿Por qué cero? ¿Y por qué motocicletas eléctricas en general? Esto se explica por las ventajas de las motos eléctricas en ciertas situaciones, al patrullar parques, zonas urbanas y similares. Cero es ligera y capaz de moverse con confianza, tanto en el paisaje urbano como fuera de carretera. Su bajo nivel de ruido permite a los oficiales acercarse a los sospechosos de forma más efectiva. No obstante, la motocicleta eléctrica tiene sus propios inconvenientes. Por ejemplo, una persecución en carretera a 140 km por hora agotará la batería en menos de 100 km. Por eso, en las autopistas los vehículos a gasolina dominarán por mucho tiempo más. En este capítulo hemos hablado bastante sobre las motocicletas Harley-Davidson, y cabe señalar que, a lo largo de la historia de la marca, en alrededor de 45 países, sus máquinas han servido a la policía. Y la época dorada fue en los años 40 y 60, antes del auge de la tecnología japonesa. En Chile, por ejemplo, en los años 40 se utilizaba este modelo blindado U, equipado con el motor 74. El sidecar tenía espacio para una ametralladora calibre 30. En muchos otros países de América Latina,
así como en Canadá, Italia, Austria, Líbano, Australia y Nueva Zelanda, en diferentes épocas también se usaron Harley Davidson. Los espectadores mayores que vivieron en la Unión Soviética recordarán cómo ellos o sus conocidos de jóvenes montando Boshod e Ish eran perseguidos por el severo tío Vasya, el policía, en su Ural con sidecar. En este capítulo se abordará el tema de las motocicletas al servicio en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en el espacio postsoviético. ¡Alto! Este apartado debe empezar desde el Imperio Ruso. Las primeras motocicletas en Rusia surgieron un par de años después del comienzo de la producción en serie en el extranjero, a finales del siglo XIX, y la primera construcción de dos ruedas con motor llamada Rosilla fue ensamblada en la fábrica de Riga en 1899 bajo licencia, comprada a los hermanos Werner, quienes crearon su motocicleta en Francia. Previo a la Revolución, las motocicletas se fabricaban en la planta Dux de Moscú, con éxito dispar. A pesar de que en el Imperio Ruso la motocicleta ya existía, no era un fenómeno masivo. Solo los ricos o las instituciones gubernamentales podían permitirse esa tecnología. Durante el periodo de 1914 a 17, el ejército ruso recibió 15.440 motocicletas, principalmente de fabricación extranjera. Existían vehículos individuales y con sidecar. Hay bastantes fotos de ese tiempo, pero no hay menciones sobre el uso de motocicletas específicamente por la policía. Sobre los automóviles. El primer automóvil oficial en Rusia apareció en 1896. Era un automóvil de la marca francesa Panhard y Levasseur, adquirido por orden especial del ministro de Transportes, el conocido entusiasta del automovilismo, el príncipe Mikhail Ivanovich Zhilkov. El primer automóvil para los órganos del Ministerio del Interior fue comprado en 1903. Sin embargo, los altos funcionarios no se apresuraron a motorizarlos a todos, ya que la policía cumplía bastante bien con sus tareas a pie y a caballo. Sin embargo, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, gran parte del equipo estatal fue transferido al ejército. En 1917 ocurrió la Revolución, y después de la Guerra Civil, la intervención, la expulsión de los intervencionistas y otros acontecimientos, el 30 de diciembre de 1922 se formó la Unión Soviética. Ya a mediados de los años 20, la dirigencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empezó a pensar seriamente en la motorización del país y en establecer su propia producción de motocicletas y automóviles. En esa época, mientras en Estados Unidos los policías perseguían a los contrabandistas en motos Harley y Indian, en la Unión Soviética aún no existía una producción nacional de vehículos de dos ruedas. Las primeras motocicletas para la policía y los departamentos de regulación del tráfico fueron compradas a finales de los años 20 y principios de los 30. Y se trataba de una pequeña cantidad de motocicletas alemanas, BMW R11. Un poco después, a las unidades del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y a la policía llegaron las PMZA 750 que se producían entre 1935 y 39 en la fábrica mecánica de Podolsk, en la región de Moscú. Resulta que los agentes del orden nacionales empezaron con BMW y, dicho de manera simple, después de casi un siglo volvieron a la misma BMW. Las motocicletas comenzaron a llegar en masa para el servicio civil después de la Gran Guerra Patria. Muchas de estas motocicletas, hasta hace poco, cumplían misiones de combate y ahora eran usadas por la policía. Había tanto Harley como modelos capturados y también las nacionales M72. En 1945, había alrededor de 5.000 Harley en servicio de la policía y los destacamentos del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. A finales de los 40, el movimiento en las calles comenzó a reactivarse. Gradualmente aumentaba el número de automóviles, aún considerados un lujo, y de motocicletas mucho más asequibles. Todo esto era necesario controlarlo. La cantidad de vehículos en servicio aumentaba, y la maquinaria de trofeos de préstamo y arriendo era cada vez más reemplazada por los modelos nacionales EMU 72 e IZ 49. Hasta 1953, las motocicletas policiales podían encontrarse en casi cualquier color. El Ministerio del Interior estableció el orden al estandarizar la pintura de los vehículos policiales. Fue entonces cuando apareció el primer esquema de colores, que incluía el azul como color principal con franjas rojas. Los modelos en servicio entonces variaban, pero principalmente eran Urales de Irbit. Las motocicletas viejas no se retiraban rápidamente, y los nuevos modelos llegaban a las fuerzas del orden de manera caótica. Y en cada región se recordaban sus propias motocicletas. M61, M62,
M63, K750 y otras, que sirvieron fielmente durante más de una década. Pues otra vez, ¿ves? La batería, ¿entiendes? Pero yo te lo advertí, con una batería vieja eso no es vida. A fines de los 50 y principios de los 60, las motocicletas comenzaron a ser modificadas para el trabajo policial, instalando equipo como radios, luces y sirenas, además de cambiar algunos detalles. Por ejemplo, en algunas Ural se instalaban generadores de mayor potencia para soportar todo el equipo eléctrico. En esta técnica especial se buscaba aumentar la potencia del motor, y el ensamblaje se realizaba con mayor calidad. En la fábrica, a estas motocicletas se les asignaban índices adicionales en el nombre, como la letra P, que significaba patrulla. Por ejemplo, IMZEEM62P. A mediados de los 60, el Ministerio del Interior encargó a Irbit desarrollar una motocicleta potente y veloz para patrullaje. En el contexto de la época y la tecnología de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, debía alcanzar a todo lo que circulaba por las carreteras públicas del país. Se establecieron requisitos de velocidad para la motocicleta individual de 150 km por hora y de 120 con sidecar. Así apareció el Instituto Electoral de Michoacán CEM100. Para lograr los indicadores establecidos, se equipó la motocicleta con carrocería aerodinámica y un motor de 1040 centímetros cúbicos. No obstante, en los ensayos iniciales, la moto no logró alcanzar la velocidad requerida. Siguieron mejoras para potenciar el motor y aumentar la potencia. Al final, Bush lograron obtener una potencia máxima de 50 caballos de fuerza del motor, pero solo bajo la condición de una alta relación de compresión y gasolina, con un octanaje no menor a 85, lo cual en los años 60 era algo muy raro. En cierta etapa del desarrollo, surgieron problemas con el desgaste de la goma. Como resultado, 3 prototipos de M-ETO pasaron con éxito las pruebas interdepartamentales y se fabricó el primer lote de motocicletas con sidecar en una cantidad de 12 unidades. Pero el proyecto no progresó, y MC, sin un taller de producción en pequeñas series, no podía fabricar 1500 M-STO anualmente. Además, se lograron indicadores de velocidad similares, aunque ligeramente menores, en el modelo M63PE, cuya producción era mucho más sencilla y económica. La documentación y los informes fueron archivados y el proyecto M-STO murió silenciosamente. A fines de los 60, el color de los vehículos policiales cambió nuevamente. Según los rumores, la razón para cambiar el esquema de colores azul-rojo a amarillo-azul fue el aumento del tráfico en las carreteras y la necesidad de mejorar la visibilidad. Precisamente este esquema de colores se volvería el más conocido y el más querido por todos los restauradores en el espacio postsoviético. Además de las motocicletas pesadas, ocasionalmente se podía encontrar otra tecnología soviética de motos en el servicio, como el motocarro Tula utilizado por la Inspección Estatal de Automóviles. Una nueva época para la milicia sobre 2 ruedas comenzó en los años 70, ya que fue precisamente entonces cuando se introdujeron los límites de velocidad en las reglas de tránsito soviéticas. En ese mismo periodo, empezaron a aparecer en las carreteras motocicletas que apenas podían alcanzar a la patrulla en una pesada Ural, incluso sin el sidecar. Hablamos de la IZH Planeta Sport y la nueva línea de Jaguar, empezando con el modelo 634. Precisamente para combatir a estos infractores, en la Inspección Estatal de Automóviles de la capital se crea un batallón especial de motociclistas, que más tarde recibió el apodo de Motobat. Las motocicletas Ural seguían en servicio y eran usadas activamente por la Inspección Estatal de Automóviles, pero en comparación, los miembros del Motobat eran considerados con razón la élite. De hecho, fue para ellos que en los 70 y 75 se compraron nuevas BMW R90 de 900 cc. Precisamente este periodo puede considerarse el comienzo de la historia del Motobat moderno. A mediados de los 80, los autos de servicio, que dejaron de ser un lujo, casi desplazaron a las motos del parque de la Inspección Estatal de Automóviles en las grandes urbes. Sin embargo, el Motobat de la capital seguía moviéndose mayormente en vehículos extranjeros. En varias ciudades pequeñas y zonas rurales, la moto seguía en servicio. Con el inicio de los años 90, comenzó un nuevo capítulo en la historia. En 1990, el color de todos los vehículos de la Inspección Estatal de Automóviles cambió. En lugar del amarillo, el color principal pasó a ser blanco, combinado con elementos y letreros azules. En 1998, la Inspección Estatal de Automóviles fue renombrada como GIBDD. A pesar de haber pasado más de 25 años, el nombre Inspección Estatal de Automóviles sigue siendo usado cotidianamente. En ese tiempo, en medio de una profunda crisis económica, los empleados utilizaban motocicletas nacionales que eran ICA,
Júpiter 5 y Ural, y más tarde, a principios de los 2000, Isaiah Junker. Mientras tanto, el motobatallón permanecía leal a sí mismo y a sus tradiciones, optando por la tecnología de BMW. La brecha entre la industria de motocicletas extranjera y nacional solo crecía, por eso las Isaiah y Ural en la capital ya se dieron de baja en los años 2000. Y hasta hace poco, estos motociclos solo se podían encontrar en las regiones. Las divisiones de la GIBDD de la capital, siguiendo el ejemplo del Motobat, empezaron a comprar tecnología alemana. BMW, G650, R1100, R1150, R1200 y así sucesivamente. Tras la capital, otras urbes también modernizaron sus motocicletas con tecnología foránea. Actualmente, el principal vehículo policial sigue siendo el automóvil, pero algunas divisiones también utilizan motocicletas. Mayormente, estos vehículos son BMW. También se pueden hallar Yamahas y Hondas. En el contexto del desarrollo de la cultura motociclista y el aumento del número de motociclistas en las carreteras, claramente nadie planea retirar a los patrulleros de dos ruedas. En cuanto a otras repúblicas de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, allí siguieron un camino similar. En Ucrania, en los años 90 y principios de los 2000, la milicia utilizaba motocicletas Dnieper de la fábrica de Kiev e IZH. Posteriormente, se prefirieron las motocicletas extranjeras. Una página aparte e interesante de las motocicletas en servicio son las motocicletas de escolta. La escolta de honor de los primeros mandatarios del Estado y de importantes invitados extranjeros no es un invento soviético. Este fenómeno se puede encontrar en muchos países y en diferentes épocas. Hoy en día, en una caravana de escolta, es muy probable que veamos la imponente y elegante tecnología de BMW, sin importar si estamos en Londres, París o Moscú. Sin embargo, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las cosas eran algo diferentes. Desde los 60 hasta los 80, la policía y la inspección estatal de automóviles mayormente se desplazaban en motocicletas Ural. En el garaje de uso especial, antes de cada salida, pulían con cera las motocicletas de Dnieper. Hasta 1961, para escoltar a personas importantes, se utilizaban las EM-72. Desde 1961 entraron en servicio las Kiev K750 y a finales de los 60 las K750 EM y K650. Esta tecnología era distinta a las EM-72 civiles y las K750. Se probaban y ajustaban con cuidado. La calidad de las piezas y pintura era superior. No se instalaba el asiento trasero. Al frente, se colocaba un parabrisas con faldón suave para proteger al conductor, y los costados de las llantas se pintaban de blanco. Al menos una de las motocicletas del grupo estaba equipada con faros adicionales y señales sonoras. Esa era la motocicleta del comandante del grupo de escolta, que siempre seguía cerca de la puerta delantera derecha del principal de los autos escoltados. Él también tenía una radio en la motocicleta, fijada a la derecha en el guardabarros trasero. En los años 70, la élite política de la República Socialista Soviética de Ucrania encargó a la fábrica de Kiev desarrollar el modelo Escort 73. El proyecto no fue fácil para los trabajadores de la fábrica, pero estuvo listo para el 74. 25 motocicletas individuales fueron entregadas a la Policía de Tránsito de Kiev, y un poco después llamaron la atención en Moscú. A finales de los 70, desarrollaron el modelo Escort 78, basándose en la experiencia adquirida al crear tecnología deportiva. El motor para el Dnieper Escolta vino del modelo de motocross Dnieper 750 SK01. Este motor potenciado entregaba 60 caballos de fuerza a unas 7.500 revoluciones por minuto. Pero para la tecnología de garaje de uso especial, lo redujeron a 50 caballos de fuerza. Este indicador era suficiente para que la motocicleta alcanzara 150 km por hora y tuviera una fiabilidad suficiente del motor. Como en la etapa de prototipo, este modelo también estaba planeado para la exportación, tenía además una denominación civil. Las motocicletas escolta Dnipro 1419 se usaban en verano como solitarias y en invierno con un remolque lateral, que no estaba destinado para transportar pasajeros, sino que fue especialmente desarrollado para proporcionar estabilidad a la motocicleta en la temporada de invierno. A mediados de los años 80, ya estaba lista la modelo Dnipro 1419 EM. La motocicleta se probó y perfeccionó por más de un año. Un lote de 25 unidades comerciales llegó al garaje del Kremlin en mayo de 1989. Las Dnepr sirvieron como escoltas hasta 1993.
aunque en las salidas de invierno con sidecar se usaron hasta el 96, cuando finalmente fueron reemplazadas por vehículos de origen extranjero. A mediados de los años 80, se desarrollaron prototipos de motocicletas ICIH para el garaje de uso especial. El primero fue el ICIH Leader, abundantemente carenado con paneles de plástico. Se planeaba instalar un motor rotativo de 2 secciones, RD601, con un volumen de 613 centímetros cúbicos y una potencia de 52 caballos de fuerza. El motor fue desarrollado por ingenieros de Togliatti y en gran medida estaba unificado con los rotores de Polski Automobilny Zawód, que los servicios especiales ya habían evaluado en automóviles. El segundo es el INZH Vega. Se consideraron opciones para equiparlo con un motor rotativo desarrollado por el Instituto de Investigación Científica de Motoprom de Serpukhov y un motor en V de Izhmash. Para las pruebas de manejo, a uno de los prototipos le instalaron un motor del Dnieper, el IZH 821, Vega con un motor rotativo de 2 secciones y 736 ZAC. Tenía una potencia de 87 caballos de fuerza y una velocidad máxima de alrededor de 200 km por hora. A finales de los 80, las cifras eran bastante decentes. El aparato rápidamente captó la atención en la cúpula del Ministerio del Interior y en el garaje de uso especial. Y los propios creadores de la Vega hacían planes optimistas para ajustar la producción en serie del ICH rotativo, e incluso para suministrarlo a las fuerzas de seguridad de otros países. Pero eso no estaba destinado a suceder. La Unión se desmoronó y el proyecto fue abandonado. Con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la dolorosa transición al capitalismo, la industria de motocicletas, que de por sí no era avanzada, finalmente se marchitó. Y la transición de los garajes de uso especial a los autos extranjeros fue inevitable. En los últimos 5 o 6 años, ocasionalmente aparecen noticias en Internet, que el consorcio Kalashnikov, que fue creado sobre la base de Izhmash, a veces presenta un prototipo, a veces comienza la producción de la motocicleta escolta Iz-Cortege, o incluso habrá una versión disponible para la compra por parte de civiles. Honestamente, Temca es un asunto bastante turbio. El Cortege promete ser muy pesado, unos 510 kilogramos en versión individual sin sidecar, con motor boxer de 6 cilindros y 150 caballos. ¿No será de la Goldwing? Acelera de 0 a 100 en 3.5 segundos y alcanza 250 km por hora, pero por ahora en el Cortege no se le ve. Sin embargo, en los últimos años, al parecer, la prioridad se le ha dado a la motocicleta eléctrica Aurus Merlon, con un motor de 190 caballos de fuerza y un peso un poco menos modesto que el del Cortege. Esta tecnología apareció en el Cortege en 2024. ¿Saben cuál es el problema aquí? La creación de 25 a 30 ejemplares de esta mototecnología es suficiente para el garaje del Kremlin. Esto no es un renacimiento de la industria de las motocicletas, ni la creación de una motocicleta nacional masiva y accesible. Así que, sean 30 Aurus o 30 BMW, realmente no hay mucha diferencia en eso. Esto no afectará a los sectores de la economía nacional. En este cuarto capítulo, amigos, resumiré la información sobre las motocicletas policiales en Europa. Como se sabe por la historia, Europa es la cuna de la fabricación de motocicletas. Los países más avanzados en este sentido fueron Gran Bretaña, Alemania, Francia, Chequia y en cierta medida Italia. A inicios del siglo XX, varias empresas europeas competían por triunfar en la fabricación de motocicletas. Muchas de ellas, después de un par de décadas, dejarían de existir, incapaces de soportar la competencia o enfrentándose a otros problemas que impidieron la continuación de la producción. Inicialmente, Gran Bretaña fue el país más avanzado en el uso de motocicletas en el servicio policial. Allí, oficialmente, la tecnología de 2 ruedas se incorporó a las fuerzas del orden en 1921. Sin embargo, no descarto que los agentes hayan utilizado los motociclos de manera privada antes de ese momento. Naturalmente, a la policía llegaba tecnología de producción local, AGS, BSA, Ariel, Matchless, Triumph, Norton y otros. Como en todas partes, los agentes del orden consideraban el costo, confiabilidad y características dinámicas y de maniobrabilidad del equipo. No obstante, no debemos olvidar en qué mundo vivimos. En un lado de la balanza tendremos la lógica y en el otro, los intereses de alguien. No hay mayor felicidad para un fabricante de motocicletas que conseguir un pedido del gobierno. Créeme, no hablo específicamente de Gran Bretaña, sino del sistema en general. En todo el mundo, en las oficinas se entregaban sobres, se hacían tratos en la sombra y siempre ha habido cabildeo de intereses de personas y empresas en todas las épocas. Volvamos a Gran Bretaña. Una de las menciones más tempranas de una mujer motociclista en la policía proviene precisamente de ahí.
Este recorte de periódico menciona varias damas. En la foto, una mujer de apellido Lodge está sentada en una motocicleta AJS 350 año 1929. En el artículo también se mencionan a la señora Rosa Ashby, quien fue mujer policía en 1928, y a las mujeres policías Franklin y Byrne. Y en esta foto, Janet Gray en su motocicleta, por cierto, también una AJS, recibe instrucciones del superintendente Shellsville en la estación de policía de Lydney. 1929. Como pueden ver, a finales de los 20, una mujer motociclista en servicio no era inusual. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la policía utilizaba activamente motocicletas en diferentes versiones, con y sin sidecar. Tras la guerra, el Imperio Británico se desmoronaba y a finales de los 40, la gente vivía apretándose el cinturón. Espero que recuerden, al principio de la historia mencioné que la tecnología utilizada depende de la situación económica del país. El nivel de criminalidad también está relacionado con eso. Así que, a finales de los años 40 y principios de los 50, la policía se enfrentó a una escasez de personal y los agentes a pie no podían patrullar eficazmente las áreas ampliadas por sí solos. Se planteó la cuestión de aumentar la motorización de las divisiones. La jefatura comprendía que una motocicleta clásica con un motor grande era costosa, por lo que se enfocaron en vehículos más simples. Para el simple patrullaje, resultaban bastante adecuados los motonetas italianos Lambretta y Vespa, así como los motonetas de producción local conjunta Douglas Vespa. Las copias ligeras de la alemana DKB, BS e Bentham 125 y 150, las ligeras británicas Francis Barnett 125 y la Velocette Little Engine. Un curioso vehículo híbrido entre motoneta y motocicleta, con un pequeño motor opuesto. Para tareas más serias, se utilizaban las 600, Ariel, Norton y BCA, Triumph Thunderbird, Sunbeam S8. En los 50 se desarrollaron medios especiales en la mototécnica, instalando radiotransmisores, señales luminosas y sonoras en las motocicletas. Vale la pena mencionar más sobre Velocette Little Engine. Este ciclomotor debutó ante el público en el año 48 y en varias generaciones con diferentes modificaciones se produjo hasta el año 71. Little Engine, a pesar de su diseño bastante complejo, caprichoso y costoso, en comparación con el mismo BSA Bentham, era extremadamente popular en la policía. Este modelo y la compañía Velocette dependían en gran parte de los pedidos del gobierno para mantenerse a flote. ¿Cómo pasó eso? ¿Un montón de termitas de repente construyeron todo? No, eso lo resolvieron los corruptos como yo. El Velocette L1 recibió el apodo de Noddy Bike. Los policías en Gran Bretaña, al desplazarse en cualquier medio, ya fuera a caballo o en motocicleta, debían saludar al inspector o superior. Pero al conducir el Velocette Little Engine, o en realidad cualquier otra motocicleta, eso significaba quitar una mano del manubrio. Por eso se decidió que mostrar respeto podía hacerse con una inclinación de cabeza, conocida en inglés como nodding, y todos los policías motorizados de Gran Bretaña en esa época eran conocidos coloquialmente como noddies. En la segunda mitad de los 60, el número de vehículos, infracciones y accidentes de tráfico aumentaron significativamente en el país. Además, surgieron subculturas como los cafe racers, los mods y otras similares. Para patrullar e interceptar se utilizaban Norton, Triumph y Birmingham Small Arms de 650 y 750. Sin embargo, a la industria motociclista de la niebla de Albion no le quedaba mucho tiempo de vida. Los japoneses ingresan al mercado con máquinas más veloces, potentes y económicas. La crisis afectó a toda Europa y solo unas pocas marcas lograron mantenerse a flote. Uno de ellos fue BMW. Sus motocicletas, desde los años 70, llenaron los garajes de la policía de muchos países. En Gran Bretaña las probaron en el 74 y las adoptaron oficialmente. Fue un éxito, del cual les contaré pronto. Entre las compañías británicas, Norton fue la que más tiempo equipó a la policía y lidió con la situación. Desde 1969 hasta 1976, ellos producían el modelo Interpol, que se basaba en el modelo Civil Commando, con motores de 750 y 850 centímetros cúbicos. En ese periodo, la empresa cerró, se fusionó con otras o se desintegró. A finales de los 70, Norton adquiere la documentación y equipo de producción de Hércules, empresa alemana dedicada a los motores rotativos. Norton apuesta por esta tecnología, en una historia similar a la de los motores rotativos soviéticos Ish. Los británicos obtuvieron algunos éxitos significativos. En 1984 debutó el rotativo Interpol II,
con un motor de 2 rotores de 588 centímetros cúbicos y una potencia de 85 caballos. Más tarde apareció una versión con enfriamiento por líquido, Interpol 2A, y después apareció el Norton Commander. No confundir con el modelo Comanda. El principal cliente de esta tecnología eran los policías, pero la cantidad producida dejaba mucho que desear. Así, de los últimos, solo se fabricaron 253 unidades en 4 años. El rotor era exigente, poco confiable y caro. Al final, la policía dio preferencia total a la tecnología extranjera. BMW, Yamaha, Honda, etc. La escolta de cortejo de la difunta, Su Majestad Isabel II. Aparecían motocicletas, Air 1200 RT. Mientras la industria británica de motocicletas estaba viva, en la escolta se utilizaba tecnología de producción local. También pulidas a la perfección, como las escoltas de Dnieper y otras motocicletas de escolta. Y aquí estamos cerca del BMW. Mientras escribía el guión de este episodio, no dejaba de pensar cómo fue posible que una empresa que estaba al borde de la quiebra después de la Segunda Guerra Mundial lograra meter sus motocicletas en las agencias de casi 150 países. Incluso superaron en cierto grado a los japoneses. Después de la guerra, BMW sobrevivía fabricando modelos monocilíndricos de baja cilindrada, pero en los 50 volvieron a producir su característico motor boxer bicilíndrico. Al mismo tiempo, BMW competía en carreras con buenos resultados y la producción de la empresa era reconocida por su calidad y confiabilidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa hubo un auge de motocicletas económicas de baja cilindrada y sencillas, porque la mayoría no tenía dinero para comprar un auto. En los años 50, BMW era una de las pocas compañías europeas que fabricaba vehículos con motores de 500 y 600 cc. La competencia solo podía venir de las compañías británicas Triumph, BSA y Norton. En los años 50 inicia la conquista progresiva de los mercados. Durante este tiempo, múltiples agencias de seguridad europeas centran su atención en BMW. Las BG tenían varias ventajas. Motores potentes de gran cilindrada con buen torque, un generador de serie potente para instalar luces intermitentes y radios sin mayores modificaciones, además de buena maniobrabilidad y fiabilidad. En la fábrica, los motociclos BMW eran equipados con todo lo necesario para la policía: parabrisas, radios, iluminación, etc. En tercer lugar, la tecnología alemana era más económica que la británica, dificultando la competencia para Norton y Triumph. Finalmente, BMW, interesada en contratos, ofrecía a clientes institucionales apoyo en mantenimiento de equipos, refacciones y otros beneficios. Aquí tienen un dato curioso. BMW organizó un evento para policías para capacitarlos en el manejo de motocicletas de su propia fabricación. Estas estrategias son lógicas para retener clientes y aumentar ventas. Uno de los primeros modelos de BMW que entró activamente en los cuerpos policiales fue el modelo R50-2. 26 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 140 km por hora, cifras respetables para una motocicleta policial de aquella época. En los años 60, la empresa enfrentaba una crisis debido a la caída en la demanda de motocicletas, ya que los europeos, al volverse más ricos, cambiaban a los automóviles. Gracias a las inversiones financieras de la familia Quantov y a decisiones audaces, BMW logra superar la crisis de la industria motociclista europea. Esta tecnología es adquirida continuamente por los órganos de asuntos internos, expandiendo el mercado a países como Estados Unidos y Gran Bretaña. A pesar de que los japoneses superaron a la mayoría de las compañías de motocicletas en muchos segmentos, BMW se mantuvo imbatible en el suministro de motocicletas para la policía. Toma y equipa a Sibihu con todo el equipo adicional. Gracias a la bien pensada política de BMW, la máquina está lista desde fábrica y mantiene el liderazgo en el suministro de motocicletas policiales hasta hoy. Hace aproximadamente 13 o 14 años, se mencionaba la cifra de 100.000 motocicletas. BMW ha entregado a las fuerzas del orden de varios países durante mucho tiempo. Ahora esa cifra ha crecido. Sin embargo, algunos intentaron resistir la invasión alemana. Los franceses, con una rica historia motociclista, para los 70 solo se quedaron con motonetas. Y el Ministerio de Industria local, junto con otros altos mandos, a finales de los 70, decidió que no estaría mal revivir la producción de motocicletas grandes y verdaderas. Se anunció un concurso, en el que ganó el proyecto de 3 ingenieros: Louis Bocardo, Dominique Favario y Thierry Granja.
Este trío planeaba crear una gran motocicleta turística, que por cierto, también serviría bastante bien para la policía, con un motor de automóvil Citroën. Usar un conjunto automotriz reducía el tiempo de desarrollo, ahorraba recursos y facilitaba el mantenimiento y reparación futuros de la motocicleta. Así nació la BFG 1300. Para mantenerse a flote al inicio, la empresa necesitaba apoyo, y los creadores de la BFG 1300 planeaban un contrato con la gendarmería local para suministrar motocicletas. Esto podría ayudar a alcanzar cierto volumen de producción y, por lo tanto, optimizar el precio al nivel de la competencia. Así, los particulares también adquirirían con agrado la tecnología nacional. BFG aprobó las pruebas con éxito, fue recomendado para servicio y participó en desfiles y como escolta para altos funcionarios. Pero al final, los altos funcionarios que prometieron apoyar al productor nacional rompieron sus promesas, y en unos pocos años, la producción del BFG 1300 finalmente se declaró en bancarrota. Louis Boccardo, después del 1300, también estuvo involucrado en dos proyectos más. Moto Francés 650, una motocicleta con características similares a nuestras Dnepr y Ural, y Bocarda Aera. Ambos proyectos también se crearon utilizando conjuntos motrices de automóviles, y cada proyecto, además de las ventas al público civil, estaba planeado para suministros a la policía. Pero todo eso fue ignorado. De hecho, con el primer proyecto hay una historia detectivesca completa, y es evidente el sabotaje por parte de varios políticos. Por cierto, sobre las 3 motocicletas francesas tengo material en el canal. Pueden conocer más detalles ahí. Entonces, ¿en qué se mueven las patrullas motorizadas de la Gendarmería francesa? ¿Correcto? En BMW no. Para concluir este capítulo, les hablaré brevemente sobre un peculiar país europeo, Italia. La historia de la industria motociclista italiana es sumamente interesante, y en la cálida Italia, los agentes del orden empezaron a usar motocicletas bastante temprano. Y seguramente han visto un video cuyas imágenes están viendo ahora. Y sí, esto sucede en Italia. 1935 desfile policial en Roma. La habilidad técnica de estos jóvenes está en otro nivel. Durante largo tiempo, las Moto Guzzi monocilíndricas de 500 cc, con su icónico cilindro horizontal, fueron muy comunes en el servicio, hasta principios de los 60. La técnica era buena, pero para esa década Italia ya se había recuperado, aumentando la cantidad y velocidad de vehículos en las calles. Las 500 se volvieron ineficaces. Moto Guzzi, como BMW en esa época, buscaba desesperadamente una solución a las ventas en declive, y a la compañía le convenía seguir suministrando motocicletas a la policía, porque eso garantizaba ganancias durante años. Era preciso innovar. El ingeniero de Moto Guzzi, Giulio Cesare Carcana, a principios de los años 60, diseña un motor bicilíndrico de gran cilindrada para una nueva motocicleta acorde a la época. Inicialmente, planeaba una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, pero también experimentaba con una de 750 para el triciclo único mula mecánica, con una configuración de ruedas 3x3 para las tropas alpinas, que por cierto, no tuvo éxito debido a su complejidad y alto costo. Como resultado, nace el legendario motor en carambe a 90 grados, que luego se haría famoso, montado longitudinalmente en los cuadros de Moto Guzzi. Mientras tanto, se anunció una licitación ministerial para motocicletas para la Policía de Tránsito de Italia. El ganador debía ser una motocicleta capaz de recorrer 100.000 kilómetros sin una reconstrucción mayor del motor y con los menores costos de mantenimiento técnico. Era la oportunidad ideal para instalar el nuevo motor de Carcana en la motocicleta. En 1964, debutó la Moto Guzzi modelo Uani 7. El innovador proyecto combinaba la confiabilidad de los estándares automotrices con una comodidad inigualable, atrayendo el interés de policías extranjeros, particularmente de Estados Unidos. El motor V7 de 703 cc desarrollaba una potencia máxima de 40 caballos de vapor, aceleraba hasta 160 km/h. La producción en masa para la policía y mercados extranjeros inició en 1966, y al año siguiente, el V7 estuvo disponible para las masas a un buen precio, 725.000 liras, lo que era mucho más accesible que los competidores alemanes e ingleses. El bajo precio de Moto Guzzi fue uno de los principales puntos a favor. En esos años, Moto Guzzi no era la única empresa italiana que intentaba conseguir un jugoso contrato de suministro de maquinaria. De hecho, casi todos intentaron probar suerte. No obstante,
Ducati y sus distribuidores estadounidenses anhelaban destacar en el contexto de la disminución de ventas de motocicletas ligeras. Ya en el 59, el distribuidor de Ducati en Estados Unidos, Berliner Motor Corporation, propuso irrumpir en el mercado estadounidense creando un competidor para Harley y conseguir contratos con los departamentos de policía. Para lograr eso, era necesario crear una verdadera muscle bike. Berliner llegó tan lejos que envió 2 motocicletas Harley Davidson a Italia. Como ejemplo, uno para Ducati, otro para Moto Guzzi. Como diciendo, chicos, hagan algo similar y lograremos grandes ventas. Así que Ducati, y no alguna compañía japonesa, fue el primer imitador de Harley Davidson. En el 61, Berliner asume parte de los gastos, y para el 63 ya estaba listo el prototipo Ducati 1260 Apollo. El nombre, similar al del programa espacial tripulado de la NASA, fue inventado. Probablemente era el más popular en Estados Unidos en los 60. Efectivamente, 1260 es la cilindrada del motor V4. Al principio, este imponente motor producía 100 caballos de fuerza, permitiendo a la enorme motocicleta alcanzar los 190 km por hora. En comparación, la Harley de esa época generaba unos 50 caballos de fuerza. Pronto se evidenció que ni las llantas especiales soportaban la potencia del motor. Redujeron la potencia a 80, pero las llantas seguían destruyéndose. La bajaron a 65, logrando finalmente un desgaste aceptable. Pero eso significaba que ahora la competencia para Ducati podría ser BMW. Apollo apareció en la exposición de motocicletas Earl Scott, Londres, en noviembre del 64 y despertó un gran interés. Berliner siempre planeó proveer tecnología a la policía de Estados Unidos e imprimió folletos y carteles publicitarios. El precio en el mercado estadounidense debía ser de $1.500. Y Ducati tenía una oportunidad. Pero el gobierno italiano, que subsidiaba a Ducati, decidió que el mercado limitado no justificaba los gastos en equipamiento de producción y suspendió la financiación del proyecto. Un par de años después, Berliner verá la Moto Guzzi V7. ¿Con esa motocicleta todo irá bien? Esa es una historia interesante. En el servicio policial italiano se encuentra equipo de las grandes marcas japonesas BMW, Moto Guzzi y, en menor medida, Ducati y MV Agusta. Actualmente en Europa predominan las motocicletas BMW en el servicio policial. También se usan modelos Yamaha, siendo popular el FJ-R 1300. En Honda, el modelo insignia para la policía es el ST 1300. ¿Qué más se puede encontrar en el servicio? La elección de vehículos policiales depende de los objetivos, desde scooters simples y de poca potencia utilizados en Estonia o Francia, hasta potentes motos deportivas para interceptar infractores. Por ejemplo, esta BMW S1000RR en Gran Bretaña o la Kawasaki H2 en Finlandia. En este último capítulo, no planeo analizar uno por uno todos los países que aún no he mencionado, sin embargo, quiero dedicar una sección aparte a Japón, y luego repasaremos algunas otras regiones del mundo. Mencionaremos China, India, América Latina y tal vez algunos otros datos interesantes. Japón basó su industria de motocicletas en logros de otros países en sus inicios. Muchas de las primeras motocicletas eran copias de modelos extranjeros. Previo a la Segunda Guerra Mundial, las motocicletas de fabricación nacional en Japón eran escasas, y la mayoría de los vehículos de 2 ruedas en sus carreteras eran importados. Y en su mayoría, cualquier equipo en ese momento cumplía sus funciones al servicio de alguna organización, ya fuera gubernamental o comercial. En Japón, la motocicleta al servicio de la policía apareció por primera vez en 1918. Se sabe que ya en los años 20, las motocicletas participaban en el acompañamiento del cortejo del príncipe Hirohito. Esta fotografía, fechada en 1926, es una confirmación de ello. La motocicleta con sidecar es una Harley Davidson modelo Ghia. Cabe señalar que en los años 20, Japón era el segundo importador de motocicletas Harley después de Australia. En ese periodo también se suministraba tecnología estadounidense Indian, Henderson, las británicas AS-S, Triumph, Matchless, Norton, Douglas, Brooke Superior y Bell Asset, las belgas Sarolea y Fabric National, así como Husqvarna, Moto Guzzi, NSU y BMW. Y algo de esta tecnología definitivamente se usaba en la policía, principalmente la más común,
Harley Davidson. Meguro, una compañía de motocicletas, posteriormente se fusionó con Kawasaki. A principios de los años 30, se dominó la producción de un motor monocilíndrico de 500 CE, aparentemente una copia de Birmingham Small Arms, y en 1937 debutó la primera motocicleta de producción en serie, Meguro Z97. El motor de 500 desarrollaba 11 caballos de fuerza y la motocicleta Meguro alcanzaba hasta 90 km por hora. En 1939 fue adoptada para el servicio por el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. En ese momento, la Z97 era la líder entre las motocicletas de gran cilindrada en Japón. Tras la Segunda Guerra Mundial, existían aproximadamente 150 empresas dedicadas a la fabricación de motocicletas. Hasta los años 60, la mayoría de ellas quebraría y básicamente solo quedaría lo que se conoce como el Gran Cuarteto. Pero principalmente eran motocicletas de baja cilindrada, y en los 50, Meguro no tenía prisa por ceder el liderazgo. En el 55, debutó el primer modelo bicilíndrico de la compañía llamado T1. Era la moto japonesa más potente en ese entonces. El motor de 2 cilindros en línea, 4 tiempos con cilindrada de 650 cc y potencia de 29.5 caballos, definitivamente era una copia del motor Triumph. El T1 estaba destinado principalmente para la policía. Un año después se lanzó la Z7, una versión mejorada de la 500, muy valorada por los agentes del orden. A finales de los 50, Meguro enfrentó problemas financieros por una línea de motocicletas ligeras fallida, que resultaron más caras que la competencia. En 1960, Kawasaki absorbe a la compañía. Como en todo el mundo, las fuerzas de seguridad de Japón prestaban atención a las motocicletas voluminosas, dinámicas y confiables, en particular a las motocicletas Kawasaki de la serie W. Luego, las autoridades japonesas eligieron el equipo basándose en las tareas específicas. Las más populares en el servicio fueron la Honda CB 750F en los años 80 y principios de los 90, y más tarde la VF-R 800P desde los 90 hasta la actualidad. En China, la industria de motocicletas se estableció en los años 50. La Unión Soviética ayudó a organizar la producción de una copia de la M70 y 2 llamada Changjiang, que sigue existiendo hasta hoy. En los años 60, en Shanghái empezaron a producir la Dongai 750, una motocicleta con sidecar y un motor que era una copia del conjunto motriz de Triumph. La maquinaria estaba destinada principalmente a los militares, pero es posible que cierta cantidad fuera utilizada por la policía. Con el tiempo, la República Popular China se convirtió en la fábrica mundial de todo tipo de productos, incluyendo motocicletas. El número de empresas se incrementó notablemente. Actualmente, la policía china emplea una cantidad significativa de motocicletas, desde scooters y motos ligeras de 125 y 250 centímetros cúbicos hasta modelos insignias sólidos y de alta gama. La CEF Moto 1250J con un motor en P de 140 caballos de fuerza desarrollado junto a KTEM es una plataforma de gama alta para necesidades policiales. En Corea del Norte se usan motocicletas chinas de baja cilindrada. India es el mayor mercado de motocicletas del mundo, superando a China en 2017. Actualmente, en India, se utilizan alrededor de 40 millones de motocicletas. La variedad de vehículos policiales de 2 ruedas en la India es grande, y debido al clima cálido, la comodidad de uso y el bajo costo, hay una enorme cantidad de ellos. La motocicleta más seria que se puede encontrar en servicio policial es la Harley-Davidson Street 750. Son utilizados por la policía de Calcuta y Gujarat solo en casos especiales, no para el patrullaje habitual. También se encuentran vehículos Honda, por ejemplo, Cibai R250R, y el scooter más popular en la India, Honda Activa, es una solución exitosa para los escuadrones de patrullaje femeninos. El resto de los vehículos son de marcas locales, TVS, Badsage, Giro y Royal Enfield. En América Latina, a mediados del siglo XX, las Harley eran populares. Luego se extendieron las BMW y las marcas japonesas. Sin embargo, hubo un caso bastante interesante en Brasil con la motocicleta Amazonas. Amazonas 1600 es un ejemplo interesante de cómo 2 chicos de São Paulo soñaban con andar en motocicletas sólidas al estilo Harley, pero no tenían dinero para comprar vehículos de Estados Unidos. Luis Gomi y José Bestona decidieron crear sus propias motocicletas con lo que se podía encontrar en Brasil. La elección del motor recayó en el propulsor de un Volkswagen Beetle, y el resto de las piezas las consiguieron en un depósito local. Sus esfuerzos pudieron haber terminado en un par de cacharros.
Pero un inversionista propuso interesar a la policía brasileña en esta tecnología y ganar algo de dinero. Sobre todo porque las Harley, que se entregaron a la policía en los años 30 y 40, en su mayoría estaban en condiciones deplorables. A la Dirección de Asuntos Internos les agradó la idea. Entre 1978 y 1986 se entregaron cerca de 300 motocicletas Amazonas a la policía. Pero más tarde, la empresa se enfrentó a problemas financieros y la producción se detuvo, y las autoridades cambiaron completamente a tecnología extranjera. En particular, hace tiempo noté que en los años 2010 en Río de Janeiro, para persecuciones por las estrechas calles de las favelas y en condiciones de terreno montañoso, se usaban motocicletas Yamaha XT 660 RM. ¿Por qué presté atención precisamente a esta motocicleta? Es simple. Desde 2016 hasta 2022, fui el feliz propietario de una de estas máquinas, aunque en la versión X-Motard. En distintos periodos, en naciones sin producción propia de motocicletas, la policía utilizaba Harley, BMW y motos japonesas. Y la elección del modelo y la cilindrada del motor dependía de las tareas que había que cumplir. Amigos, en este momento mi relato llega a su fin. Durante poco más de una hora, hemos revisado juntos los momentos clave de la historia del uso de motocicletas en la policía de diferentes países. Esto está lejos de ser todo, y si se desea, se puede encontrar más datos interesantes, historias fascinantes y modelos poco conocidos de tecnología. Sin embargo, para un entendimiento general, la información presentada es suficiente. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Si realmente es así, entonces básicamente ya saben cómo apoyar mi arduo trabajo. Compartan este episodio con sus conocidos y amigos, dejen un comentario. Y para no perderse los nuevos episodios, suscríbanse si aún no lo han hecho. Si desean, pueden apoyar mi trabajo donando con los datos fijados en los comentarios. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Crash Moto.